Hola, me llamo Lucas Escobedo, soy actor, artista de circo y director de escena. Y desde hace años pues compagino el trabajo con espectáculos dentro de mi compañía y con proyectos que realizan otras compañías. Mi compañía lleva mi nombre, se llama Compañía Lucas Escobedo, porque empecé en solitario, aunque lógicamente trabajo con mucha gente. Las artes escénicas creo que es un trabajo en equipo. Tocamos diferentes ámbitos, principalmente nuestros espectáculos son de circo, teatro y música en directo, y me interesa mucho el trabajo de la comedia. La comedia lleva implícito también el drama, lógicamente, ¿no? Pero es algo que llevo años ya trabajando y centrado en la comedia. Mi formación teatral empezó en Madrid, en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández, que sigue, digamos, bien en la pedagogía de Lecoq y pasada por su filtro y su desarrollo. Y de lo que aprendí ahí es de lo que estuve viviendo durante mucho tiempo y es de lo que a día de hoy sigo trabajando. Y entonces hice el Instituto del Teatro en Barcelona, donde me licencié en la especialidad de interpretación gestual y siempre he ido compaginando todo lo aprendido en esas escuelas de arte dramático con lo aprendido en el mundo del circo. Yo descubro el mundo del circo como un divertimento y como una afición cuando en la adolescencia aprendo a hacer malabares, y eso es lo que me atrae, principalmente el divertimento, el pasármelo bien haciendo malabares. Eso me lleva a entrar en contacto con una asociación de circo de Alicante, Doñeta Ardid, y por intercambio, gente que estaba en la asociación, nos enseñábamos unos a otros. Eso me hace participar en encuentros de malabaristas donde lo mismo, por intercambio, nos enseñábamos unos a otros. Yo empecé en el mundo del circo en un momento en el que la formación en circo no estaba muy extendida. Además, yo vivo en Alicante, entonces yo vengo de un aprendizaje muy autodidacta y muy de intercambio. Es decir, mi primer curso de circo quizá lo hice cuando ya llevaba 6 años haciendo circo, con sus cosas buenas y sus cosas malas del ser autodidacta, que ya entraremos, ¿no? Entonces, entre diferentes maestros y maestras que he tenido, pues por ejemplo Maxine Comaro, son Gandini, Cati, que son de la compañía de Gandini, y muchos más que siempre han sido monográficos y cursos puntuales. Como tal, yo no he hecho una escuela de circo. Con todo lo aprendido, tanto en el mundo del circo como en el mundo del teatro, yo empecé a trabajar con diferentes compañías, como parte de elencos de diversos espectáculos. Y fue en 2011, a raíz de la crisis de 2008, donde empieza a decaer el trabajo, las compañías con las que trabajaba empiezan a tener menos trabajo, donde decido empezar un camino en solitario, porque no tenía mucho trabajo y tenía que generármelo yo. Y ahí aparece lo primero que hago, que es Boing, que nace como un número de malabares con pelotas de rebote de 5 o 6 minutos de duración y que me servía para empezar a darme a conocer como artista independiente, digamos, ya no al servicio de una compañía, sino que ya me llamaban a mí para participar en galas o en festivales. Esa fue, yo creo, la primera semilla. Empecé a investigar sobre el tema de la salud mental y ahí es donde nace Habitación 801. Fue mi proyecto final de carrera de la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro en Barcelona. Habitación 801 pudo estar en diferentes festivales, tanto de España como del extranjero, porque es un espectáculo sin palabras. Y también quiero decir que en el año 2018 fue nominado a Mejor Espectáculo de Circo en los premios de las Artes Escénicas Valencianas. 2018 fue un año muy importante para la compañía, marca un cambio muy claro, y es que hasta ese momento yo había trabajado en escena en solitario, fuera de escena siempre me había acompañado mucha gente, pero en escena estaba solo. Y en 2018 salen 2 espectáculos, uno que se estrena en Leioa, en la Feria Humor e Azoka, que es de máscaras, comedia con máscaras sin palabras para todos los públicos, para calle, y otro que es una producción que me encarga el Teatro Escalante de la Diputación de Valencia, que se llama Yolo. Y esa era una producción de gran formato. Para nosotros en ese momento era un gran formato. Bueno, y a día de hoy sigue siéndolo. Éramos 7 personas en escena, 11 personas en gira, y el Escalante quería hacer una producción de circo con música en directo. Me dieron mucha libertad artística, casi que los únicos requisitos era que fuera para todos los públicos y que teníamos que hacer temporada. Hicimos 30 días en el Palau de les Arts de Valencia. Entonces, claro, unos requisitos pues maravillosos. Pero artísticamente me dijeron, nosotros nos hemos dedicado al teatro siempre,
no hemos hecho circo, queremos hacer una cosa de circo y tú sabes de circo, pues tú guíanos. Y fue una maravilla. A partir de la creación de YOLO, descubrimos que había algo en la manera de trabajar, algo en YOLO que nos apetecía mantener. Y era esta fusión entre el circo, el teatro y la música en directo. Y entonces en el siguiente espectáculo, por ejemplo, Paura, mantuvimos la música en directo, mantuvimos el circo, pero en lugar de que hubiera tantas disciplinas, a lo mejor acrobáticas, nos quedamos más con la figura del payaso y algo de malabares, y reforzamos la parte teatral. A lo mejor YOLO era menos teatral, pues en Paura metimos mucha más base teatral, palabra hablada, pero como manteniendo, digamos, estos lenguajes que nos gustan y que nos identificaba de teatro, circo y música en directo. Después de YOLO, después de Paura, llega 2024 y estrenamos Farra. Farra es una coproducción entre la compañía Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entonces, ¿qué significa? Que nos metemos en el mundo del teatro clásico y del verso. Es una producción que se estrena en el Teatro Principal de Valencia y hace temporada en el Teatro de la Comedia de Madrid. El Teatro de la Comedia es la casa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Todo lo que se hace ahí es teatro clásico, siglo de oro. Farra es teatro, circo, música en directo, verso. Somos seis artistas en escena. Hay disciplinas de circo como aro, mástil, malabares, tanto una parte más individual mía como una parte grupal donde las 6 personas hacemos malabares con canto al mismo tiempo, con música al mismo tiempo, y es un espectáculo para todos los públicos donde la comedia también está presente en todas las partes. Nos gusta meternos en terrenos donde tocar la fibra también, ¿no? La comedia y el drama están ahí siempre, ¿no? y me gusta como esa mezcla importante. Y Farra habla de la celebración y del divertimento, del placer de disfrutar. Y sobre la formación, que es de eso, de lo que todo esto trata, quiero decir que para mí siempre ha sido muy importante el seguir formándome. De hecho, lo decía al principio, ¿no? Yo hice una escuela en Madrid y años después ya estaba trabajando, pero hice otra formación de 4 años, una superior. Y a día de hoy sigue siendo algo con lo que yo estoy en constante revisión, formándome en cursos, formándome con libros, viendo cosas, analizándolas y descubriendo cómo se hace esto, cómo creo yo que se puede llegar a esto otro, ¿no? Creo que hay que estar en movimiento. Soy muy defensor de que de la nada nada sale y el movimiento genera movimiento, ¿no? Y por ahí yo creo que en el mundo del circo tenemos algo muy positivo para mí, y es que el entrenamiento técnico ya es movimiento. Y muchas veces creo que el solo repetir ya es como el primer paso para una posible creación. Al menos a mí me pasa, si solo entrenando ya el imaginario se activa, ¿no? y ya empiezo como a soñar. Cuando empezamos un proceso de creación, agradezco mucho las preguntas y los cuestionamientos. No me lo tomo nunca como una desconfianza, o mejor dicho, sí, a lo mejor es desconfianza, pues bueno, pues no te preocupes, yo voy a hacer que confíes, ¿no? Es como un reto. Creo que es muy positivo y yo intento cuestionarme. Y cuando alguien me hace una pregunta, si tengo claro, pues me sirve como para reafirmarme. Y si no lo tengo claro, me sirve para decir, uy, no lo tengo tan claro como yo pensaba, ¿no? Y creo que en creación son muy bienvenidas las preguntas. Hay que hacerse muchas y hay que dar respuestas constantemente, ¿no? La duda es eterna, no podemos quedarnos en la duda y hay que ir resolviendo, ¿no? Y a veces, pues igual no es la correcta, pero en ese momento, pues es la mejor, ¿no? Y creo que hacernos muchas preguntas a veces incomoda, pero creo que la incomodidad forma parte del trabajo. Creo que la pérdida es necesaria para descubrir algo nuevo y para descubrir por dónde quiero ir, ¿no? Yo hablo muchas veces de esto, digo, si yo quiero trabajando con un artista profesional, si yo quiero que hagas esto y llegues aquí, si te lo explico bien, lo vas a hacer, eres profesional, yo te lo explico, tú lo entiendes y lo haces. Pero a veces la pérdida, aceptándola como parte del juego, es más interesante porque no sabemos dónde vas a llegar y de repente aparece algo que era inimaginable. ¿Lo queremos, no lo queremos? ¿Lo mantenemos en la versión final o lo quitamos? Bueno, eso ya es una decisión. A mí me gusta mucho trabajar con la pérdida y con lo desconocido. Si yo tuviera que dar algún consejo, trabajar desde el deseo, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que quieres hacer?
y con la honestidad para saber qué es lo que puedes hacer en el tiempo y en el espacio en el que quieres, ¿no? Es decir, yo deseo hacer esto y lo deseo hacer ahora, por lo tanto tiene que ser con las herramientas que tengo, ¿no? O deseo hacer esto, pero tengo 3 años por delante, vale, pues esto no sé hacerlo, me voy a formar y entonces dentro de 3 años lo podré hacer. Yo creo que es muy importante tener eso, ¿no? La ilusión y el deseo para hacer algo y eso me va a hacer que cuando me encuentre trabas y piedras en el camino, que me las voy a encontrar, pero mi deseo va a ser fuerte para, bueno, pues no pasa nada, ya, seguir, y la honestidad para saber que estoy teniendo un deseo que tengo unas capacidades, o para decir, no las tengo, pero no me importa, voy a ir así, me da igual si luego el resultado es mejor o peor, ¿no? Pero creo que eso es muy importante, deseo y honestidad y trabajo, y lanzarte ahí a dedicarle tiempo. Si es de ensayo, si es de entrenamiento, si es de estudio, pero trabajo, trabajo y trabajo. Los atajos no existen. Con este curso lo que me gustaría es ofreceros herramientas que sean tanto prácticas como teóricas para que podáis abordar vuestro universo de creación en el punto en el que cada cual esté, pero que podamos entrar en este camino tan maravilloso y para mí tan complejo de la creación. Yo creo que crear es difícil, es muy difícil y también por eso es interesante.